Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días. En este vídeo os voy a explicar los 3 antibióticos para perros que considero que deben estar en casi cualquier botiquín veterinario. Más que nada porque con los 3 vais a cubrir pues casi el 90% de las enfermedades o patologías más habituales que puede tener vuestro perro. En primer lugar, antes de hablaros de los 3 antibióticos en sí, os tengo que hacer una serie de puntualizaciones sobre los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos genéricos que atacan a las bacterias, inhibiendo de distinta manera a según qué tipo de bacteria cada uno de ellos. Pero todos van a tener un efecto secundario en vuestro perro, como lo tienen también en las personas. Y es que van a matar tanto las bacterias malas que producen la enfermedad o que producen una infección, etcétera, etcétera, pero también las buenas. Es decir, todos, por ejemplo, en nuestro tubo digestivo, en el intestino, tenemos bacterias. Y tras un tratamiento antibiótico, especialmente si es muy prolongado, pues nos vamos a cargar toda nuestra flora intestinal. Esto va a conllevar que puedan aparecer tras un tratamiento antibiótico algún tipo de diarrea. En siguientes vídeos os comentaré qué productos tenéis que dar o qué tipo de flora para que después de un tratamiento antibiótico vuestro perro no desarrolle esta clásica diarrea tras un antibiótico. Y la segunda gran recomendación que os tengo que hacer para todos los antibióticos en general es que sigáis el prospecto. No solamente por la dosis, que os explicaré más detalladamente en cada uno de los 3, sino porque es muy importante que acabéis el tratamiento. Notaréis que cuando empecéis a dar un antibiótico, al principio, pues el perro en muy poco tiempo, en 1 o 2 días, pues mejora y parece que ya lo tenemos que dejar de dar. No, pues si el tratamiento que pone el prospecto o para un determinado antibiótico son 3 días o son 5 días, hacerlo entero. ¿Por qué? No es porque os gastéis más dinero, es porque si no lo hacéis así, aunque el animal se cure de la enfermedad o sane su herida o el proceso que vaya a tener, os vais a encontrar que la próxima vez que vuelva a tener ese problema, ese antibiótico probablemente ya no os va a servir. ¿Por qué? Porque habrá un determinado, aunque sea pequeño, grupo de bacterias que no habrán muerto, porque no habéis dado el tratamiento entero. Y esas bacterias ya serán resistentes a ese antibiótico, con lo cual estáis gastando una bala. ¿De acuerdo? El antibiótico que uséis, como recomendación general, por favor, utilizarlo siempre hasta el final. El primer antibiótico del que os voy a hablar, o el antibiótico que os voy a hablar ahora mismo, es la cefalexina. La cefalexina es lo que se conoce como un antibiótico de amplio espectro, que sirve para tratar muchos tipos de bacterias. Pertenece a un grupo de antibióticos conocidos como cefalosporinas. Concretamente la cefalexina es una ciclosporina de primera generación, que son muy eficaces, que todavía no hay muchas resistencias bacterianas a este tipo de antibióticos, es decir, esto quiere decir que son muy útiles para las enfermedades que os voy a comentar y que, pues como os he dicho anteriormente en otros vídeos, pues es un antibiótico pues muy económico, de fácil acceso y que si lo compréis en una veterinaria, en una clínica veterinaria, pues tiene un precio muy razonable. Podéis comprarlas, hay versiones también de humana, pero yo casi que por la diferencia de precio en las presentaciones de veterinaria, aunque podéis hacer servir también las de humana, pero ya están formuladas la dosis para quedársela de una manera más sencilla. El principal uso que le damos a las cefalosporinas es las infecciones, sobre todo por pasterelas, salmonelas y estafilos. Esto quiere decir que en la práctica, estos son 3 grupos de bacterias, no hace falta explicaros mucho más sobre ellas, pero sobre todo sirven muy bien para las piodermas, que son las infecciones que podáis tener en la piel, ¿de acuerdo? Vesículas con pus, un animal que se ha hecho una herida y se la ha infectado, es decir, todo lo que veáis con formaciones de pus o que se está infectando la piel, es decir, que se está generando una pioderma, la ciclosporina va a tener una efectividad muy elevada.
También se utiliza para la sarna, no porque mate al ácaro, porque no mata al ácaro de la sarna, pero lo que sí que hace es que las heridas que produce la sarna en la piel del perro, que a posteriori se van a infectar, ya sea por la acción del ácaro o ya sea porque el perro al rascarse o morderse se va a provocar heridas, pues nos hace que se curen, y además curan muy rápido. Es un antibiótico que actúa con bastante rapidez. Otro uso que tiene la cefalosporina muy interesante y que podéis encontrar, porque existe también presentación en gotas, es su uso para las otitis. Es decir, un perro que tenga una inflamación en las orejas, el clásico perro que se agita y que le molesta el oído, y que habéis mirado su oreja y no veis ningún cuerpo extraño ni que se haya clavado nada y demás, posiblemente tenga una inflamación en el conducto auditivo. A esto se le denomina otitis. Y estas otitis muchas veces tienen una base o una causa bacteriana. Y las bacterias que van a causar esta otitis responden muy bien al tratamiento con ese tipo de cefalosporina. La dosis que tenéis que dar de cefalosporina pues son de entre 20 y 60 miligramos de producto activo, de principio activo, por kilo de peso vivo, durante un tratamiento que debe durar como mínimo entre 6 a 7 días. Es decir, la cefalosporina es un tratamiento de una semana. El segundo antibiótico que recomiendo muchísimo que tengáis en casa, y que es más, casi seguro todos tenéis ya, porque en cualquier casa existe la presentación humana, es la amoxicilina. La amoxicilina no es más que un tipo de penicilina. Ya sabéis que primero se inventó la penicilina cuando se descubrió en 1923 por el doctor Fleming, pero ha ido evolucionando. Y la amoxicilina no es más que un tipo de penicilina. ¿Para qué se utiliza la amoxicilina? La amoxicilina se utiliza para sobre todo infecciones por Escherichia coli a nivel intestinal, y sobre todo también para infecciones de tipo respiratorio por Haemophilus y Klebsiella. Es decir, es un antibiótico y infecciones también de la piel por el tema de Klebsiella. Es un antibiótico pues que nos va a servir muy bien para prevenir cuando tengáis un perro resfriado, en forma de jarabe, en forma de pastillas, en forma inyectable también se vende, pero seguramente no os lo recomiendo porque es un jaleo pinchar a un perro. Pues para este tipo para cualquier problema respiratorio, la amoxicilina funciona muy bien. Funciona también muy bien para cualquier problema de la piel. Una herida, una infección de piel, cualquier alteración cutánea que tengáis, un perro que se haya dado un golpe o que tenga una laceración cutánea. Para todos esos problemas, la amoxicilina funciona de categoría. Además, es un antibiótico que tiene muy pocos efectos secundarios. La amoxicilina, lo único que se puede llegar a ver en algunos casos, pues es diarrea, como en la mayoría de antibióticos, porque puede alterar la flora intestinal, y pueden aparecer, si se hace una analítica de sangre en clínica, pues que te bajen los glóbulos blancos, que tengas una neutropenia, que tengas un aumento de eosinófilos, pero que en la práctica tú ves a un perro y problemas graves de tipo secundario de verdad no vais a ver, o es muy raro ver. La dosis que recomendamos de amoxicilina, como una dosis referente, y es la que podéis leer en cualquier prospecto de Clamoxil, por ejemplo, para perros, es de 15 miligramos por kilo de peso vivo. Es decir, es una dosis pues que es relativamente fácil de medir. Por eso yo recomiendo que si tenéis Clamoxil en casa o Aumentine, pues es una dosis que incluso utilizando el medicamento de humana es fácil de que la podáis pesar. Esta dosis se aplica una vez al día y conviene repetirla a las 48 horas. Yo en la práctica, y esto ya es un consejo más particular, recomiendo siempre que el tratamiento con amoxicilina, como es un antibiótico que tiende a crear resistencias, pues que no se limite solamente a 48 horas, sino que se alargue un poco más,
como mínimo a 3 o a ser posible 5 días. La doxiciclina es un antibiótico de la familia de las tetraciclinas que recomiendo que tengáis siempre en vuestro botiquín. Y para muchas enfermedades es incluso, creo, de mayor eficacia que la cefalexina, que es una ciclosporina, o que la amoxicilina. La doxiciclina pertenece al grupo de las tetraciclinas. Y dentro de las tetraciclinas se caracteriza porque es un antibiótico muy liposoluble, es decir, que tiene mucha afinidad por los tejidos blandos, los tejidos que tienen un contenido graso importante, lo cual hace que sea fantástico para los problemas de piel y muy bueno tanto para los problemas respiratorios, ya sea bronquitis, resfriado y neumonías. Hablaremos también de la tos de las perreras y infecciones que podáis tener vuestro perro, que pueda tener vuestro perro en el tracto urinario y demás. Pensar que, por ejemplo, este antibiótico funciona también en la piel, que es en humana, es el antibiótico que se da como elección para la mayor parte de tratamientos del acné, el acné juvenil, que tiene pues que siempre se contamina la piel de la gente más joven con algún tipo de bacteria. Pues la doxiciclina para el acné funciona de maravilla, con lo cual considero que a lo mejor muchas personas podéis tener acceso o tenéis en casa ya alguna presentación de este antibiótico, porque ya os digo que funciona muy bien. El principal efecto secundario o la principal precaución que debéis tener con este antibiótico es que al ser tan liposoluble se acumula muchísimo en la leche, con lo cual no es recomendable que lo deis en perras que estén dando leche a sus cachorros. ¿Por qué? Porque digamos que la mama, las glándulas mamarias, básicamente es tejido graso. La leche tiene un contenido de grasa muy elevado, entonces se acumula mucho en la leche y la dosis que transmite al cachorro es muy elevada, y esto hace que muchas veces cuando vemos cachorritos que nada más nacer ya tienen diarrea y te vuelves loco pensando en la enfermedad que pueda tener, no es ninguna enfermedad, es que el dueño ha tratado previamente a la madre con doxiciclina. Con lo cual, primera recomendación, si vuestra perra está en lactación, no debería tomar doxiciclina. ¿Para qué sirve la doxiciclina? Pues sirve para muchísimas bacterias que además son de difícil tratamiento con otros antibióticos. Básicamente la Pasteurella y la Bordetella. Pensar que especialmente la Bordetella y Pasteurella participan junto con el virus de la parainfluenza en el síndrome conocido como tos de las perreras, esos perros que tosen continuamente, que tienen arcadas, especialmente en cachorros, y animales que viven en grandes comunidades de perros. Estoy hablando no solo, como dice la enfermedad, de las perreras, sino criadores de perros o perros que se juntan con muchos perros en una feria o en una exposición canina. Esto es el caldo de cultivo ideal para la tos de las perreras. Y si bien no es una enfermedad muy grave, sí que si no la tratamos a tiempo y damos un antibiótico justo cuando se empieza a dar el problema de la tos de las perreras, tarde o temprano generaremos una neumonía. Y esa neumonía en los perros, y especialmente cuando son cachorros o jóvenes, puede llegar a ser mortal. Y para mí tiene una gran utilidad también para todo lo que sean problemas articulares, es decir, un perro que ha tenido una caída o tiene una artritis, y en esa artritis, al llegar menos sangre a la articulación, pues porque está dañada, pues ciertas bacterias tienen mayor facilidad para crecer y proliferar. ¿Cuál es la dosis que tenéis que dar de doxiciclina? Pues bueno, básicamente se puede dar dos formas de posología o dos formas de dosis. Podéis dar una dosis única, es decir, una dosis al día. En este caso, con que le deis 10 miligramos por kilo de peso vivo es suficiente, o bien cada 12 horas. En este caso, pues calcular que viene a ser la mitad, entre 3 y 5 miligramos por kilo de peso vivo. Yo tengo observado que una sola dosis de estos 10 miligramos por kilo de peso vivo es más que suficiente. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues
4 y lo más aconsejable 5 días. Y con todo esto ya está. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os suscribís al canal, pues nos hacéis un favor ahora que estamos empezando. Y para cualquier duda que tengáis sobre los antibióticos o sobre cualquier tipo de enfermedad, bien nos escribís en la web veterinario.gratis o bien aquí debajo en la descripción.